Ingeniero Céspedes, tenga usted muy buenas noches. Mi nombre es Neri Pérez Cubas. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú. En esta oportunidad voy a sustentar un ejercicio del método de Hardy-Cross que pertenece a la segunda práctica calificada del curso de Análisis Estructural 1. Bueno, este ejercicio ha sido planteado por mi persona, es un ejercicio sin desplazamiento, ¿no? Y bueno, consta de un pórtico de 2 paños, de 2 niveles, que va a tener cargas distribuidas tanto rectangulares como triangulares, además de 2 cargas puntuales. Las distancias, o bueno, las longitudes va a ser de 6 metros y las alturas, bueno, para el primer nivel va a ser de 4 metros y este tramo EF que va a ser de 3 metros. Para el segundo nivel sí va a ser de 3.5 metros. En este cuadro se muestra el detalle de las cargas, las longitudes y las alturas. Luego de haber dicho esto, procedemos al cálculo de las rigideces relativas, ¿no? El cálculo de las rigideces relativas va a estar en función a la inercia partido entre la longitud. Para las columnas se va a utilizar 3 veces el módulo de elasticidad por la inercia, y para las vigas se va a utilizar 5 veces el módulo de elasticidad por la inercia. Por ejemplo, el factor de rigidez, el cálculo de la rigidez relativa del tramo AB, ¿no? Del tramo AB va a ser el módulo 3 veces el módulo de elasticidad entre la longitud o la altura en este caso, ¿no? Que sería 4. Para el tramo BD, el módulo de elasticidad es 5 veces el módulo de elasticidad por la inercia, ¿no? 5 veces. Entonces, sería 5 veces el módulo de elasticidad por la inercia entre la longitud, que vendría a ser 6. Y así voy haciendo con cada tramo. Para el tramo DC, para el tramo DF, para el tramo FE, ¿no? Y para el tramo BG y para el tramo HD, ¿no? Para todos los tramos. Luego de haber calculado las rigideces relativas, nos pasamos a calcular los factores de distribución. Los factores de distribución se van a calcular en función a las rigideces relativas. Ya, por ejemplo, en el factor de distribución AB va a ser 0. ¿Por qué? Porque aquí en el nodo A tenemos un empotrado, un apoyo empotrado. Entonces, cuando se trata de un apoyo empotrado, el factor de distribución va a ser 0, siempre. Ahora, para el tramo BA, el factor BA, ahí sí vamos a proceder a calcular el factor de la rigidez relativa del tramo BA entre la rigidez relativa del tramo BA más el tramo BD más el tramo BG. Pero para poderlo entender me voy a trasladar a la gráfica o al ejercicio y aquí voy a explicarles. Necesito calcular el factor de distribución del BA. Entonces, ¿qué hago? Este es el nodo B. Acá voy a mirar, ¿no? hacia todos los lados donde hay conexión. Entonces veo que sale para BD, para BG y para BA. Entonces esos son los tramos que voy a tener en cuenta para este cálculo. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la rigidez relativa de BA entre la misma rigidez de BA más la rigidez relativa de BD más la rigidez relativa de BG. Con eso ya estaría calculando el factor de distribución de BA, ¿no? Igual, para el tramo BD, para el tramo BD, para el tramo BD, ya.
va a ser igual a la rigidez relativa de BD entre la rigidez relativa de BD más la rigidez relativa de BA más la rigidez relativa de BG. Con eso ya habría calculado el segundo factor de distribución, el tercer factor de distribución. Luego el factor de distribución BG. BG igual factor de rigidez relativa de BG entre la rigidez relativa de BG más la rigidez relativa de BD más la rigidez relativa de BA, y ahí ya obtendría el valor del factor de distribución dB. Para el factor de distribución dB, entonces me ubico en el nodo D y ahora veo cuáles son las conexiones que tengo. Entonces va a ser el factor de distribución, la rigidez relativa de dB entre la misma rigidez, ¿no? El mismo valor de rigidez más el valor de rigidez, la rigidez relativa de DH más la rigidez relativa de C y la rigidez relativa de F. Con eso ya estaría calculando la rigidez relativa de B. Para el factor de distribución. El factor de distribución DC es igual a la rigidez relativa de DC entre el mismo valor de C más la rigidez relativa de DF más la rigidez relativa de B más la rigidez relativa de H. Y lo mismo sucede para el tramo FD, entonces tendría la rigidez relativa de FD entre la rigidez relativa FD más la rigidez relativa FE. Luego tendría la rigidez relativa, el factor de distribución de DH. Me ubico en este nodo D. Entonces, la rigidez relativa de DH entre la rigidez relativa de DH más la rigidez relativa de DB más la rigidez relativa de DF más la rigidez relativa de DC. Y obtengo así sucesivamente. Voy a obtener el cálculo de los factores de distribución para todos los tramos. Después de haber calculado esto, voy a calcular los momentos o el momento de empotramiento para mis elementos estructurales, ¿no? Momentos de empotramiento. Tengo, por ejemplo, para la viga con carga distribuida rectangular. Tengo para la viga con carga distribuida puntual y puntual, ¿no? Tengo también para una carga distribuida y tengo para la viga con una carga puntual, ¿no? Acá tengo las fórmulas para cada viga que necesito, ¿no? Según la forma de viga que tengo aquí en mi ejercicio. Voy a tener viga con carga distribuida triangular, con carga distribuida y rectangular y aparte puntual, también con una carga distribuida, con una viga con una carga puntual, y voy a tener una columna con una carga distribuida, y también voy a tener una columna con una carga triangular. No, entonces para eso he procedido aquí a colocar los datos y las fórmulas, ¿no? Que me van a ayudar
a hacer el cálculo de los momentos de empotramiento. Entonces, calculado aquí el momento de empotramiento para este tramo, ¿no? Que voy a tener una viga con carga distribuida rectangular con una carga de 30 y además una carga puntual de 40 y una longitud de 6, ¿no? Entonces aquí, según la fórmula, procedo a encontrar el momento de empotramiento. La fórmula va a ser la carga, ¿no? El valor de la carga distribuida, que va a ser 30, por la longitud al cuadrado, que va a ser por 6 al cuadrado, entre 12 más la carga puntual, ¿no? Que va a ser 40 por la longitud, y entre 8. Ahí estaría calculando ya el valor de mi momento de empotramiento, que sería 120, y sería del momento B y el momento D. Luego procedo al cálculo de la otra carga, que sería de la carga de 20. Lo mismo, ¿no? Acá tengo la carga por la longitud al cuadrado entre 12, dándome un valor de 60 kilonewtons por metro. Luego en la carga triangular, que tiene una carga distribuida triangular, la fórmula que voy a aplicar para esta carga es la carga por la longitud al cuadrado sobre 30, dándome un valor de 42. Luego procedo a calcular también en este sentido. En este sentido va a ser entre la misma fórmula que arriba, pero entre 20, ¿no? Obteniendo un valor de 18 kilonewtons por metro. Luego para la viga que solamente tengo una carga puntual, voy a utilizar esta fórmula, ¿no? Carga puntual por la longitud entre 8. Entonces ahí sería 60 por 6 entre 8, obteniendo un valor de 45. Con estos valores voy a proceder a hacer mi cálculo de momentos de empotramiento. Aquí, ¿no? Cálculo de momentos de empotramiento. Voy a distribuir aquí todos los tramos, ¿no? Voy a tener, por ejemplo, el factor de distribución BA, factor de distribución BG, factor de distribución BD, y hacia arriba le he colocado, ¿no? Para no hacerlo tan amplio, le he colocado hacia arriba el factor de distribución GB y el factor de distribución GH. Ya, a la derecha he colocado los factores de distribución DB, los factores de distribución DC, factores de distribución DH, factores de distribución DF, y arriba le he colocado los factores de distribución HG, HD, ¿no? Y aquí hacia la derecha he calculado los factores de distribución FD y FE. Y hacia abajo están todos mis valores calculados, pero los voy a proceder a explicar detalladamente. Bueno, aquí se colocan los factores de distribución, ¿no? Cada dato de factor de distribución que se ha calculado aquí en los factores de distribución. Estos datos que son los factores de distribución para cada tramo de ida y vuelta se han colocado aquí en esta parte.
aquí. Entonces vamos a empezar y aquí se colocan los momentos de empotramiento que hace un momento explicaba, ¿no? Entonces se van colocando, ¿no? Se van colocando aquí los momentos de empotramiento, todos los momentos de empotramiento que hemos calculado. También para la parte del GH, ¿no? El momento de empotramiento, y para el HG también su momento de empotramiento. Después de haber colocado los factores de distribución y los momentos de empotramiento, procedemos a efectuar el desarrollo de este ejercicio por el método de Cross. Entonces encontramos los factores de interacción. Para ello vamos a empezar desde esta parte del ejercicio, ¿no? Desde esta parte. Ya. Aquí vamos a sumar los dos, porque acá en este tramo tenemos dos momentos de empotramiento. Tenemos menos 60 más 120. Entonces procedemos a sumar estos dos valores y lo vamos a multiplicar por su factor de distribución de BA, ¿no? Dando un valor de 18,438. Ya, y se va a multiplicar por un menos 1. Este método manda así, ¿no? Se va a multiplicar por un menos 1. Después de haber calculado ese valor, después de haber calculado ese valor, nos vamos a calcular aquí arriba, aquí, que sería este valor, ¿no? Porque sería este valor que se va a calcular igual, momentos de empotramiento, la suma de ambos, por su factor de distribución, que sería del factor de distribución de BG, no multiplicado por un menos 1. Entonces luego nos pasamos aquí y lo trasladamos este valor entre 2, ¿no? Dividido entre 2 y se traslada hacia acá. Entonces vamos a multiplicar este valor por el factor de distribución, este valor más el momento de empotramiento por el factor de distribución por un menos 1, ¿no? Y ahí obtenemos el menos 15. Luego en el otro extremo igual vamos a sumar el valor trasladado, ¿no? Que sería menos 10.536 más 42, que es el momento de empotramiento, y lo vamos a multiplicar por el factor de distribución GH por menos 1. Luego este valor se traslada hacia acá, hacia el tramo HG, perdón, y dividido entre 2. Después de haberlo trasladado, procedemos a efectuar aquí. Va a ser el valor trasladado más el momento de empotramiento de este tramo por el factor de distribución de este tramo, multiplicado por un menos 1. En el siguiente tramo va a ser el factor trasladado más el momento de empotramiento por el factor de distribución de HD, multiplicado por un menos 1. Después de ello, continuamos con el segundo. Aquí. Nuevamente. Pero aquí me faltaba explicar. Acá tenemos 3 tramos, ¿no? 3 factores de distribución. Entonces, en este factor de distribución se va a tomar en cuenta el momento, los dos momentos, ¿no? La suma de momentos
por el factor de distribución del tramo BD multiplicado por menos 1, y ahí obtenemos el valor de menos 20.49. Este menos 20.49 se va a trasladar hacia el tramo DB, pero partido en 2, ¿no? Ahí está. Y ese valor nos va a servir para calcular esta iteración DB, que va a ser la suma de momentos, ¿no? La suma de momentos. Acá tenemos también el valor trasladado del HD, ¿no? Trasladado hacia acá, hacia el tramo BD, FD, perdón, hacia el tramo FD. Entonces, hacia el tramo DH, ya, para obtener este valor, para poder sumar con este y poder obtener los factores en este tramo, ¿no? Entonces, bueno, se van a sumar estos dos valores que han sido trasladados tanto de aquí como de acá, ¿no? Entonces se suman y se suman los tres valores y se suman los 4 valores y se multiplican por su factor de distribución de DB por menos 1. Luego, este valor multiplicado, ¿no? Este valor que va a ser la suma de este valor de B más el momento de empotramiento más el momento de empotramiento de F por el factor de distribución de F por menos 1, ¿no? Ahí está. Luego este valor va a ser trasladado al tramo FD, pero dividido en 2. Ahí. Con ese dato nos va a ayudar a calcular estos valores, ¿no? Que va a ser la suma de este valor trasladado más el momento de empotramiento más el otro momento de empotramiento por el factor de distribución del tramo FD por menos 1. Después de haber calculado cada tramo, procedemos a hacer la suma respectiva, ¿no? Bueno, así vamos a seguir iterando hasta que los valores nos den 0.00, ¿no? Generalmente hasta con 3 decimales, ¿no? Pero que sean 0.000. Luego vamos a hacer la suma aquí, la suma de estos valores. No sé qué sucede, no quiere sumar. Ya. Entonces voy a proceder a sumar, ¿no? Toda la columna, todos los factores de interacción que hemos encontrado, ¿no? Aquí también, ¿no? Todos los factores de interacción. Acá también, así en todos los tramos, de manera vertical. Bueno, acá también, ¿no? Obteniendo valores para cada tramo. Acá también, ¿no? Ahí estaría encontrando los momentos. Ahí tengo todas las sumas de valores, ¿no? Acá en este tramo también tengo la suma de los valores de 26.302 menos 26.302, tengo de 72.302
12.027, de 15.436, de 21.216 y de menos 108.688. Aquí también en este tramo tengo de 107.268. En este tramo tengo de menos 25.11 y de menos 82.059. Aquí también se ha sumado todos estos valores obteniendo un valor de menos 27.508. También en este lado, ¿no?, obteniendo un valor de 27.508 positivo. Para este lado se ha obtenido un valor de 17.62 y menos 17.62 para HB. En la parte inferior, ¿no?, que sería el tramo AB, bueno, los factores se han trasladado del tramo B, ¿no?, se han trasladado hacia el tramo BA partido en 2 para empezar a calcular, ¿no? Se han trasladado partido en 2, ¿no?, en todos los casos. Eso es lo que se hace en ambos extremos. Aquí, por ejemplo, en el del centro se traslada del tramo, de este tramo, de este tramo DC, el tramo DC, ¿no?, se van trasladando los factores partidos en 2. Después de haber trasladado los factores partido en 2, se procede a la suma obteniendo un valor de 10.607. Y aquí en AB tenemos un valor de 58.190. En el tramo FE también hemos procedido a trasladar los valores, ¿no? Aquí tenemos el valor del extremo partido en 2, así para todos los valores que se tienen, y luego se procede a la suma obteniendo un valor de 22.151. Después de haber calculado estos factores de iteración, procedemos a calcular las gráficas. Para ello, bueno, aquí hemos hecho un diagrama, ¿no?, donde están indicando las direcciones de los momentos y las cargas, ¿no? Las cargas, las direcciones de los momentos, las longitudes, para poder calcular en esta parte las reacciones. Por ejemplo, aquí hacemos momento por ejemplo, este es el tramo AB, ¿no? Este es el tramo AB. Ya, en este caso colocamos los valores de los momentos y tenemos una carga, la carga puntual de la distribuida, que sería 80, ¿no? Entonces vamos a encontrar sus reacciones en X, ¿no? Reacciones en X tanto para el nodo A como para el nodo B. Entonces hacemos momento en B y encontramos la reacción. Hacemos momento en B y encontramos la reacción en A. Hacemos momento en A y encontramos la reacción en B, ¿no? De manera que esté equilibrada. O encontramos una reacción y hacemos sumatoria de fuerzas en X y vamos a encontrar el valor de la otra reacción. Así sucesivamente continuamos con el otro tramo, ¿no?, para el cálculo de reacción, con el tramo DC. Acá tenemos el valor de los momentos, 21,216, y tenemos 10.607, ¿no? Entonces va a ser momento, por ejemplo, hacemos momento en el punto D, ya va a ser entonces positivo 10.607
más 21.216 entre la altura, que viene a ser 4 metros, ¿no? Y ahí obtenemos las reacciones. Deben estar equilibradas, por lo tanto una va a tener sentido, una va hacia la derecha y la otra va hacia la izquierda. Ahí están las dos reacciones. Luego para el otro tramo, EF, ¿no? Aquí tenemos el tramo EF. Vamos a calcular las reacciones tanto para E como para F, y aquí tenemos, hacemos momento, por ejemplo vamos a hacer momento en el punto F, ya, entonces vendría a ser 21.151 más 26.302 menos 60 por 2 tercios dividido entre 3, y ahí obtenemos la reacción, ¿no? Sería 23.849. Esto lo luego vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, y bueno, va a ser entonces 60 menos 23.849, vamos a obtener una reacción de 36.151, ambas en sentido de izquierda a derecha, ¿no? Para que contrarresten a la carga que viene de derecha a izquierda. Luego tenemos en el tramo BG vamos a tener dos momentos, ¿no? Uno de 25.211 y el otro de 27.508. Igual hacemos sumatoria de momentos, encontramos ambas reacciones. Así también para el siguiente tramo HD, ¿no? Igual tenemos dos momentos, uno de 17.62 y uno de 15.436, y ahí estaríamos haciendo momentos en el nodo, hacemos por ejemplo momento en el nodo H y encontramos las reacciones, ¿no? Luego tenemos aquí el otro tramo, que es el tramo GH, donde tenemos una carga triangular distribuida, ¿no? La carga puntual sería de 105, y hacemos momentos, tenemos dos momentos, uno de 27.508 y uno de 17.662. Hacemos sumatoria de momentos y encontramos las reacciones, que vendría a ser 13.31 y 91.69, reacciones que contrarrestan a la carga puntual, ¿no? De la distribuida, que viene de arriba hacia abajo, ¿no? Luego tenemos el siguiente tramo, que sería BD, ¿no? Tenemos una carga distribuida y además una carga puntual. Bueno, la carga puntual de la carga distribuida sería 180, porque es 30 por la distancia, 30 por 6, 180, y la carga puntual tiene un valor de 40 kilonewtons. Luego tenemos dos momentos, uno de 107.268 y uno de 108.688, ¿no? Luego procedemos a calcular el otro tramo, ¿no? Ahí obtenemos dos reacciones, una de 109.76 y una de 110.24, haciendo sumatoria de momentos, ¿no? En cualquiera de los nodos, pues en el nodo D encontramos la reacción 109.76, y luego hacemos sumatoria de fuerzas en el eje Y, y vamos a tener que, por ejemplo, menos 180 menos 40 va a ser igual a, 180 más 40 va a ser igual a 109 más 110, 109 más la reacción de Y, por ejemplo, ¿no? Y ahí estaríamos calculando ya la reacción de Y, ¿no? De manera que sumadas contrarresten las cargas que están de arriba hacia abajo. Luego tenemos el otro tramo, que sería el tramo DF, y
tenemos una carga puntual de 60, dos momentos de 38.28 y de 21.712. Igual procedemos a hacer momento en uno de los nodos, ¿no? Y encontramos una reacción. Luego hacemos sumatoria de fuerzas en Y y encontramos la otra reacción. Después de haber encontrado todos estos valores de las reacciones, bueno, los valores de las reacciones nos van a servir para graficar el esfuerzo cortante, no el esfuerzo cortante. Con esos valores, por ejemplo, la reacción en A, ¿no? Que va a ser 34.03, que va a ser aquí está la reacción que va de derecha a izquierda, ¿no? Entonces me ubico acá en la gráfica y voy a tener una reacción que va de derecha a izquierda, pero como tengo una carga distribuida, entonces mi gráfico va a ser en diagonal, ¿no? Me voy a ir hasta 45.977, que es el valor de la otra reacción, ¿no? De la reacción que está aquí. Ya, así sucesivamente. Bueno, en la parte del tramo BG es un rectángulo la gráfica, porque aquí no hay ninguna carga, ¿no? Entonces me desplazo hacia la izquierda 15.063 y subo, ¿no? Subo la altura 3.5 y luego cierro con 15.063. En el tramo DC no tengo cargas, por lo tanto también es una carga, una gráfica rectangular. Me desplazo hacia la izquierda 8.249, que es la reacción que nos ha salido, ¿no? En CX, la reacción que nos ha salido es 8.249, ¿no? Entonces voy hacia adentro, 8.249, y voy a subir la altura, que son 4 metros, y voy a cerrar en 8.249. Acá está su valor, ¿no? Voy a cerrar ahí la gráfica. Para el otro tramo, que aquí sí tengo una carga distribuida rectangular, por lo tanto voy a tener esta forma de gráfica, ¿no? Y voy a proceder a graficar aquí 36.151 y la otra reacción, que vendría a ser 23.849. En este caso tenemos aquí una carga puntual solamente, por eso es que tengo aquí una distribuida, no una gráfica rectangular, colocando los valores que me han dado en este dato, ¿no? Luego procedo a calcular nuevamente, a graficar el otro extremo, el extremo de H, ¿no? Que tendría un valor de hacia adentro de 0.55, subo 3.5 y cierro con 0.55. acá se redondea, igual 0.55. En el centro, sí, como tengo una carga distribuida rectangular, voy a tener una gráfica en diagonal, ¿no? Dos triángulos. Aquí también voy a proceder a colocarle los valores, ¿no? Para esto primero he hecho una gráfica en mi cuaderno, una gráfica la gráfica normal, ¿no? Y para guiarme más o menos cómo van a ser los diagramas. Ya, le coloco aquí los valores de las reacciones, ¿no? Le coloco aquí los valores de las reacciones.
acá está el 109.76 y el 110.24. Luego en la parte superior tengo una carga distribuida triangular, por eso es que aquí me va a salir una gráfica de este modo, ¿no? Y los valores que se obtienen son de 13.31 y de 41.69 y haciendo una parábola hacia adentro, ¿no? Luego, después de haber explicado esa gráfica, bueno, esta gráfica si lo llevamos a la vida real, ¿no? O a la realidad, ¿qué es lo que muestra, ¿no? Es la gráfica esfuerzo cortante, ¿no? Es el esfuerzo que va a tener por ejemplo, ¿qué notamos en este tramo GH? Que el mayor esfuerzo, ¿no? Que la viga, por ejemplo, va a tener un esfuerzo en la parte céntrica, ¿no? En la parte céntrica y también más en uno de los dos extremos. ¿Qué significa esto? Que debemos reforzar, ¿no? Por ejemplo, el acero, debemos reforzar con acero en estas secciones donde vemos que la gráfica nos muestra que hay un mayor un mayor esfuerzo, ¿no? Eso es lo que nos quiere dar a entender. Por ejemplo, aquí en la columna, ¿no? En la columna, ¿qué podemos notar? Que los esfuerzos cortantes son mayores en ambos extremos, pero más en el extremo que está a continuidad del otro nivel. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que por ejemplo, cuando llevándolo a la vida real, ¿no? Se aplica para los aceros, ¿no? En una columna. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, cuando construimos una vivienda de más de 3 niveles, ¿no? De 3 niveles a más, por ejemplo, tenemos una barra de acero de 9 metros, ¿ya? Pero si vamos a construir 3 niveles, póngase que cada nivel sea de 3 metros, ¿no? Entonces para el tercer nivel ya el acero llegaría a tope, ¿no? A tope. Y de ahí para el cuarto nivel tendría que hacer traslape, ¿no? Traslape para continuar con la barra de acero. Pero en esa sección, en toda la sección, me tocaría hacer traslape a los aceros para seguir continuando la construcción. Y según la norma, eso no está permitido. ¿Por qué? Porque se generaría una junta, ¿no? O sea, no es bueno demasiado acero en una sola sección. Por eso es que estas gráficas, ¿y qué nos muestra? Que justo al empezar mi cuarto nivel o al finalizar el tercer nivel, ¿no? Al finalizar el tercer nivel, yo estaría haciendo el traslape, ¿no? Estaría haciendo el traslape. Y si nos damos cuenta, el mayor esfuerzo aquí se da justo en la parte inicial de la columna y en la parte final de la columna. Entonces, ¿qué me quiere decir? Que ahí no se debe hacer el traslape, que el traslape se debe hacer más o menos a esta altura, donde no hay momento, ¿no? Donde se intersectan estos dos triángulos. Ahí se debería hacer el traslape. Pero no sucede pues en el campo. Por ejemplo, muchos maestros de obra no consideran este requisito y lo trabajan a varilla completa, ¿no? O sea, los 9 metros lo estriban, pero no está bien. Nosotros como futuros ingenieros tenemos que ir viendo ese tipo de cositas, de requisitos, para no cometer los mismos errores. Y esta gráfica de esfuerzo cortante, eso es lo que nos muestra, ¿no? Donde hay que reforzar, porque ahí se dan los mayores momentos, tanto en columnas como en vigas. Eso para lo que es
el esfuerzo cortante. Pero aquí tenemos el momento flector. ¿Qué significa? Que aquí me va a decir cómo va a flexionarse, ¿no? Cómo va a la estructura a tener una posible falla en cuanto al momento, ¿no? A los momentos que se generan. Por ejemplo, en esta estructura se han generado estos momentos, ¿no? Del esfuerzo flector, ¿no? Por ejemplo, aquí en la columna del tramo AB teníamos inicialmente una carga rectangular distribuida. ¿Y por qué va a haber un máximo momento flector aquí en la parte céntrica? Porque ahí se ubica la carga puntual de toda la carga distribuida, ¿no? Es por eso que ahí va a ser su mayor momento. Entonces, si hay que reforzarlo ahí, hay que reforzarlo en esta parte, ¿no? En esta parte céntrica, ¿no? Ahí debería ir el refuerzo de acero. Igual en la parte superior y en la parte inferior, ¿no? Pero más es en la parte céntrica y en la parte superior. Luego, para el siguiente tramo, BG, no tenemos cargas ahí, pero sí vemos en este gráfico de esfuerzo cortante, tenemos un rectángulo. Por lo tanto, en la gráfica del momento, vamos a tener un diagonal, ¿no? Una gráfica en diagonal. Y vemos que el mayor momento se produce en la parte superior, de 27.508. ¿No? Estos valores son estos momentos que hemos calculado, ¿ya? Son estos momentos que se han calculado, los momentos de empotramiento que se han calculado con todas las interacciones que hemos ido calculando en esta parte de acá. Estos momentos finales, ¿no? Todos estos momentos finales se han trasladado a sus respectivos tramos. Todos estos momentos se han trasladado aquí a los respectivos tramos, ¿no? Para ir primero para calcular sus reacciones y así graficar la cortante, y luego con los momentos ya graficar la gráfica de momento flector. En la parte superior, el tramo GH, ¿no? Tenemos una carga distribuida triangular, por lo tanto vamos a tener también una gráfica de este modo, ¿no? Con momento de 27.508 y de 17.602. El mayor momento vemos que se da en la parte céntrica de la viga. Luego tenemos la otra columna, ¿no? Que vamos a tener un momento de 17.62 y un momento de 21.22 en el tramo HD. El mayor momento se genera aquí, ¿no? El mayor momento se genera en la parte inicial o en la intersección, ¿no? del tramo DH, ¿no? DH-DC. Luego procedemos a calcular el siguiente momento, la siguiente gráfica de momento del tramo DC, ¿no? Y como tampoco ahí no teníamos una carga, entonces ahí tenemos una gráfica rectangular, por lo tanto aquí va a ser una gráfica en diagonal, teniendo los momentos 10.607 y 21.22, ¿no? 21.22. No, perdón, 15.336 es este valor de acá. Luego acá tenemos una carga puntual inicialmente, ¿no? Pero en la gráfica de cortante tenemos una carga, una figura rectangular. Entonces aquí debería ser una diagonal, teniendo dos valores de tenemos el 26.30 y el 72.036.
Y aquí tenemos por último los últimos dos momentos, también generando una parábola, ¿no? Hacia adentro, y con la parábola que entra y termina, ¿no? En 22.151. Bueno, con eso ya también se podría graficar el momento con las áreas, ¿no? Bueno, aquí se han encontrado los momentos, también es práctico, pero también se podría graficar con las áreas, ¿no? Por ejemplo, se saca las áreas aquí, base por altura sobre 2, y con eso se hace aquí una relación de triángulos para obtener el punto medio o el punto de intersección de ambos, de corte de ambos triángulos. Y con ambas áreas se podría calcular aquí, ¿no? Justo donde es la intersección va a ser el punto de mayor esfuerzo flector aquí, ¿no? Justo ahí. Entonces también así se podría calcular esta gráfica. Bueno, eso ha sido todo con este ejercicio. Espero que me haya podido comprender y que haya podido llegar a las expectativas que usted requiere. Gracias. Buenas noches.